Hola, ¿la red dorsal sigue siendo un elefante blanco o más bien se está convirtiendo de a pocos en una suerte de mamut en extinción? Veamos. Para empezar, sería importante que dejemos de pronunciarnos únicamente respecto a la red dorsal, sino que más bien nos refiramos al modelo dorsal, que incluye tanto a la red dorsal como a las redes de transporte y acceso regionales, que en conjunto fueron diseñadas hace más o menos unos 15 años para alcanzar los beneficios de la conectividad digital a cada vez más peruanos. Dicho esto, ¿cuáles son los desafíos que actualmente enfrenta este modelo dorsal? Identificamos tres. Lo primero es la pronta selección del operador dorsal temporal. Lo segundo es el diseño de un nuevo modelo dorsal que vaya a regir años más adelante. Y lo tercero es el futuro, hoy incierto, de las redes regionales. Para repasar estos tres desafíos vale la pena hacer una breve reseña de la historia. Recordemos que en el año 2013, a través de Proinversión, el MTC condujo un proceso de selección del operador que tendría a cargo a la red dorsal por 20 años entre los años 2014 y 2033. Luego de concluido este proceso, el operador elegido fue la empresa Azteca Comunicaciones de origen mexicano. Más adelante en el camino, en 2016, Azteca concluyó la construcción de la red dorsal y años después, fruto de desavenencias legales entre ambas partes, el Estado resolvió el contrato con Azteca en julio del año 2021. Frente a este escenario, tanto la normativa de asociaciones público-privadas como el propio contrato de Azteca por la red dorsal contemplaban un plazo obligatorio de 6 meses adicionales a la fecha de resolución para que el operador tenga el tiempo suficiente y dejar la casa en orden. En esos 6 meses el Estado tendría el tiempo suficiente para elegir un operador dorsal temporal que tome a cargo la red dorsal por un plazo de 3 años, digamos enero 2022 a enero 2025, para que en esos 3 años el Estado tenga el tiempo suficiente para elegir un operador dorsal definitivo que cumpla con la continuidad del contrato original de Azteca hasta el año 2033. ¿Qué ocurrió en la práctica? Nada de esto. Esos 6 meses demostraron ser absolutamente insuficientes para elegir un operador dorsal temporal, de modo que fue Pronatel quien tomó la posta a Azteca en enero del año 2022. Más aún, a la fecha hemos sido testigos de hasta 4 procesos de selección fallidos para el operador dorsal temporal, que tome la posta a Pronatel. Y como los tiempos han ido avanzando, hacia mediados del año pasado, 2023, el gobierno dictó una norma para que el operador dorsal temporal termine permaneciendo ya no hasta enero del 2025, sino hasta enero del 2028. De modo que ahí llegamos a donde estamos hoy, es decir, a puertas del proceso de selección del operador dorsal temporal que vaya finalmente a tomar esta posta que decíamos a Pronatel hacia enero de 2025. Y es allí donde creemos que existen dos ingredientes que dan a esta situación actual un alto sentido de urgencia. Lo primero es sobrecostos y lo segundo es una caída drástica en ingresos. Cuando decimos sobrecostos nos referimos a que Pronatel es una institución diseñada para la formulación, la supervisión y la fiscalización de proyectos, no para su operación. Es decir, está absolutamente enfocado en el desarrollo de proyectos en las telecomunicaciones rurales, sí, pero no para su operación. Y estamos hablando de la red de transporte nacional más extensa. Entonces, es inevitable que cuando ocurre, tal como ocurre en cada oportunidad en que una organización diseñada para cierto propósito se dedica a un propósito diferente, es inevitable, decimos, que tenga un alto grado de ineficiencia que se traduce en sobrecostos. Ese es el primer punto. Y el otro punto es caída de ingresos. ¿Qué es lo que ocurre? Según el Pronatel, el tráfico cursado, comercializado sobre la red dorsal en los últimos 2 años ha crecido en el orden de 150%. Lo que ocurre es que en paralelo el precio está cayendo en el orden de 90%, porque como recordaremos todos, tenía un precio, la red dorsal original, de $23 por mega, ¿no? Y actualmente, si sumamos la tarifa 0 aplicada a entidades del Estado y la tarifa de 1 aplicada a la mayoría de sus clientes privados, el gran promedio nuevo que podemos estimar es eso, $3. Es decir, una caída de 90%. Si el volumen crece en 150%, pero los precios caen en 90%, lo que tenemos es, en el agregado, una caída de ingresos de
70%. Por lo tanto, reiteramos, el sentido de urgencia obedece a que tenemos un nivel de sobrecostos que es insostenible, y en segundo lugar, porque los términos y condiciones a nivel económico que vayan a ser definidos para el operador dorsal temporal debe tomar en cuenta esta nueva realidad en los ingresos del operador dorsal. Ahora bien, si pasamos a comentar sobre qué puede pasar con el modelo dorsal definitivo desde el año 2028 en adelante. Entre los años 2017 y 2022 conocimos tres estudios importantes publicados por el OCIPTEL, el Banco Mundial y el propio MTC, respectivamente, que estuvieron enfocados en la red dorsal, aunque lastimosamente solamente el foco fue cómo salvamos a la red dorsal. No estuvo centrado de ninguna forma en el modelo dorsal. Por lo tanto, si sabemos, si estamos al tanto que el MTC hace poco ha encargado por inversión la ejecución de un nuevo estudio, esperamos que esta vez sí este análisis a cargo de preinversión esté centrado en el modelo dorsal en su conjunto, es decir, en cómo optimizar el valor ciudadano entregado por el modelo dorsal y no únicamente que esté orientado a cómo salvamos a la red dorsal. En ese sentido, resulta curioso, por decirlo menos, cómo el MTC ha adelantado opinión en el sentido de impulsar una integración entre la red dorsal y las redes de transporte regionales como una alternativa superior a el escenario de la integración entre la red de transporte y las redes de acceso regionales. Hasta donde conocemos, no existe un estudio que sustente la relación beneficio-costo entre estas dos alternativas, fruto del cual extraigamos una conclusión sobre el cual ofrece un valor superior al ciudadano. Al respecto, nos permitimos plantear la siguiente interrogante. Si durante el tiempo que ya lleva la red dorsal no ha alcanzado un nivel de sostenibilidad mínima, ¿qué razón válida podría existir para pensar que agrandarla significativamente pueda cambiar esta situación? Es decir, en última instancia, recordemos que la razón que lleva a la realidad actual de la red dorsal es el tratamiento de forma similar a dos grandes segmentos que son radicalmente diferentes, es decir, zonas competidas y zonas no competidas. Por lo tanto, si esta realidad subsiste y creamos un operador dorsal que tenga ya no 13.000 kilómetros, sino 40.000 kilómetros, es decir, el triple, y que además es el cuádruple respecto al operador privado más cercano, lo único que tendríamos como resultado es exacerbar la actual crisis de sostenibilidad. Por el contrario, hasta donde tenemos entendido en el caso de las redes de transporte y acceso regionales, existe un grado de convergencia de aproximadamente un 90% de los nodos con los que cuenta cada uno, que permitiría algún grado interesante de sinergia y además la posibilidad de aplicar una tarifa única a sus clientes. Más aún, vale la pena recordar que el propio Banco Mundial en su informe del año 2018 reconoce que literalmente la presencia de un operador subsidiado puede provocar una seria distorsión en el mercado. Por lo cual nos animamos a plantear la posibilidad de desempolvar la alternativa 3 que en su momento propuso el propio Banco Mundial respecto a la posible escisión de los tramos competidos con los que cuenta la red dorsal para concentrar las energías y los recursos en aquellas zonas no competidas donde esta red dorsal es aún necesaria. A eso nos referimos con que transcurridos no 3 o 4 años desde el inicio de su construcción, sino ya una década, la red dorsal está dejando de ser un elefante blanco para convertirse más bien en una suerte de mamut en extinción que lucha por sobrevivir a pesar de que los dictados de la naturaleza apuntan en sentido contrario. Hasta aquí el caso de la red dorsal, tanto en términos de la operación temporal 2025-2028 como respecto a el modelo dorsal definitivo que debiera regir desde el año 2028 en adelante. Ahora bien, para concluir, las redes regionales. ¿Por qué al comienzo de esta nota mencionamos que tienen un futuro incierto? Si repasamos la historia, recordemos que los contratos de las 18 redes regionales existentes fueron firmados entre los años 2015 y 2018, con un plazo de implementación entre 12 y 20 meses, sucedido por un plazo de operación provisional entre 12 y 18 meses, luego de los cuales el operador de transporte regional correspondiente lo entregaría a Pronatel para su adjudicación a un operador de transporte regional definitivo. En la práctica, el plazo de implementación fue excedido en hasta 20
o 30 meses en algunos casos, ya sea por razones atribuibles a los operadores o a Pronatel, mientras que respecto al plazo de operación, tenemos algunos casos donde más del 50% del tiempo transcurrido no ha sido remunerado por el Pronatel a los operadores debido principalmente a el retraso en la selección del operador de transporte regional definitivo. Este retraso origina dos consecuencias bastante desfavorables. De un lado, pone en riesgo la sostenibilidad financiera de los operadores, que por sí tiene un límite, por supuesto. Y en segundo caso, tenemos la situación extrema del Cusco, donde Pronatel se ha convertido desde hace unos meses en un operador de transporte regional provisional, de manera tal que Pronatel ya no solamente es el operador dorsal temporal, sino que ahora también es un operador regional provisional. Por lo tanto, es imprescindible que el MTC proceda con ejecutar este proceso de selección de los operadores de transporte regional definitivos en las 10 redes regionales que ya han sido entregadas a Pronatel y que proceda de la misma forma con las otras 8 redes regionales cuando sea la oportunidad. En suma, entonces, selección urgente de un operador dorsal temporal, un diseño de modelo dorsal definitivo centrado en valor ciudadano y no en el rescate de la red dorsal, y un ordenamiento de la situación actual de las redes regionales conforman la agenda pendiente respecto al modelo dorsal al día de hoy. Seguimos.